El mensaje que Dios ha preparado para ti el día de hoy es un mensaje especial en el cual el Señor va a bendecir tu vida por su palabra. Nosotros hemos aprendido que cuando nos ponemos firmes en la palabra, cuando estudiamos la Biblia, cuando tratamos de conocer el mensaje de Dios, entonces nos preparamos mejor para estar atentos en contra de esos ataques que Él quiere traer a nuestra vida. Él va a traer tentaciones y diferentes desafíos en nuestra vida que solamente seremos capaces de vencer cuando estemos fundamentados en Dios y en su palabra. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy conocida, la historia de Abraham. Dios es especial porque es presentado en la Biblia como el Dios de la promesa, un Dios que promete a sus hijos, un Dios que llama a sus hijos y que también dice que va a estar con ellos cuando ellos decidan seguirle, cuando ellos vayan en el camino de la vida. El texto bíblico dice que Dios llamó a Abraham y lo llama y le dice en el versículo número 1 del capítulo 12, pero Jehová Dios había dicho a Abraham. Recuerda que Abraham, antes de llamarse Abraham, era el primer nombre que Abraham tenía. Ese era su nombre original y que posteriormente fue cambiado a Abraham, que significa el padre de muchos. Y esta era una de las promesas que Dios había hecho a Abraham cuando Él lo llamó. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y vivía con su familia. Estaba acostumbrado a lo que se vivía allí. Adoraban a diferentes dioses. Era un lugar donde había prácticamente muchas tentaciones, muchos ídolos, pero él había crecido con su familia allí y Dios lo llama. El hecho de que Dios lo llamara es algo bien interesante porque en aquel contexto en el que él había crecido, el hecho de que un Dios le estuviera hablando a una persona era algo supersticioso y era algo que buscaban también. Así que podría ser que Abraham pareciera un loco porque Dios lo estaba llamando. ¿Quién es ese Dios? Pero él responde el llamado de Dios y el texto dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 4 elementos en este llamado. Número 1, vete de tu tierra, vete del lugar donde naciste, vete a otra nación, vete a otro pueblo. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para moverlo de un lugar a otro. Y quizás voy a hablar para una persona que Dios lo ha llamado para otro país. Es mi caso. Dios me llamó a servir y trabajar en otro país diferente en el cual nací, y creo que cuando Dios nos mueve de un lugar a otro es porque Él se va a manifestar en nuestras vidas. Pero además de eso, también uno tiene que salir de su parentela. Y parentela no solamente quiere decir aquí de tu papi y de tu mami, también quiere decir de tus amigos, de tus primos, de tus hermanos, de los que salían contigo para el río, de los que salían contigo a disfrutar, con quienes habías socializado toda tu vida. Dios saca a Abraham de sus raíces, pero lo saca de sus raíces para que entonces comience a echar raíces en Dios, para que aprenda a confiar en Dios fuera de un ambiente que él conocía. Y quizás estoy hablando para alguien que está en un ambiente fuera del que conoce, que está ahora mismo lejos de todo. Dios quiere que tú puedas echar raíces en Él, que tú puedas tener una relación con Él. Tercera y cuarta cosa, dice el texto bíblico: a una tierra que yo te mostraré, y es lejos de la casa de tu padre. Fíjate que Él no le dice dónde exactamente Él va a ir. Es una tierra que Él va a conocer, nunca ha estado allí. Es un lugar, parece incierto, pero tiene una promesa este llamado. Porque Dios no te llama para abandonarte. Dios llama para bendecirte y guiarte. El texto bíblico dice que Dios le dijo: y haré de ti una gran nación, promesa, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate que Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir haciendo de él una gran nación. Yo voy a bendecir a los que te bendigan. Yo voy a maldecir a aquellos que quieran maldecirte. Aquellos que vengan y te hagan bien, yo los voy a bendecir a ellos. Aquellos que vengan a hacerte mal, yo voy a hacerle frente a ellos. Él contaba con la protección divina. Cuando Dios llama, Dios te bendice, Dios te guía, Dios te protege del mal. Y el versículo número 4 dice que Abraham obedeció la voz de Dios y que cuando él se fue tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham respondió el llamado del Señor y le dijo: sí, me voy a ir a la tierra que tú me has llamado. Y él sale de ese lugar, responde el llamado de Dios, y dice la Biblia que donde quiera que él iba y se detenía,
él adoraba a Dios. Característica importante de cuando Dios nos llama es que nosotros debemos confiar en Él y mantener esa comunicación abierta. Tristemente, Abraham falló a Dios en diferentes ocasiones. Él tomó decisiones sin consultar a Dios. Él falló, él se escondió, él mintió. Abraham se equivocó muchas veces, pero sus errores no quitaron el llamado que Dios tenía para él. Y es lo que también nosotros debemos entender el día de hoy. Aunque nosotros nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido errores, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Yo quiero que tú puedas permitir que Dios cumpla su propósito en tu vida. Porque cuando tú le das esa oportunidad al Señor, Él hace cosas grandes con nosotros y su nombre es glorificado. Eso pasó con la vida de Abraham. Abraham tomó una mala decisión en consenso con su esposa. Tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa, llamado Ismael. Este hijo lo tuvo con una de las siervas llamada Agar. Pero en este contexto, Dios también lo perdona y le da la oportunidad de que él pueda tener el hijo de la promesa. Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo y él estaba esperando en esta promesa. Ahora, esta promesa tarda en cumplirse. Para Abraham ha pasado mucho tiempo y Dios no ha hecho lo que le prometió y él está desesperado. Por eso tiene a Ismael y su hijo nace. Él sale a los 75 años de su casa. Su hijo nace 25 años después. Él tiene 99, 100 años tiene Abraham cuando nace su hijo. Ahí es que se le cambia el nombre a Sara y en vez de Sarai, ahora se va a llamar Sara, que significa princesa. Y ella sonríe porque era infértil, no podía tener hijos. Abraham no podía tener hijos con su esposa. Y para la cultura en la que estaban creciendo, esto era algo desastroso, era algo triste que una persona no pudiera tener hijos. Recuérdate que de esta historia es que va a nacer el linaje de Jesucristo y la importancia que tenía el hecho de la simiente, los hijos. El que nacía de esa simiente era especial porque era considerado parte del linaje de Jesucristo. Ahora, cuando este hijo de la promesa nace, su nombre fue Isaac. Sara sonrió, se llenó de gozo, estaba llena de alegría. Abraham también. Y la primera vez que la Biblia menciona la palabra amar es en el contexto del amor que Abraham sentía por su hijo Isaac. Pero algo muy interesante pasa en la historia de Abraham y es que cuando Dios ve a Abraham con su hijo, le pone una prueba que es muy difícil para la vida de Abraham. El texto bíblico dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y eso es interesante y quiero que podamos entender el tema de pruebas y tentaciones. Cuando Dios, como Rey bueno, que nos ama, que es luz, nos prueba para darnos la oportunidad de que crezcamos espiritualmente. Las pruebas vienen para ayudarnos a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Adán y Eva fueron probados en el jardín del Edén. El hecho de que no podían comer de un árbol no significa que Dios quería tentarlos para que cayeran y que pecaran y que viniera todo lo malo. Dios quería que hubiese una prueba para que ellos mostraran su fidelidad, para que ellos mostraran su amor a Dios. Y esta prueba ellos debían pasarla para crecer y confiar en el Señor. Tristemente, Adán y Eva fallaron. Ahora Abraham está enfrentando también una prueba. Y el hecho de que él enfrente esta prueba, yo no quiero que tú puedas verla como una tentación de Dios para Abraham. Porque el que pone tentaciones, el que trae tentaciones a nuestra vida es el mismo diablo, es el enemigo, es Satanás, la serpiente antigua. Y muchas veces por nuestros deseos, por nuestra propia carne, por lo que queremos hacer para complacernos, ponemos tentaciones, creamos tentaciones y trabajamos en conjunto con el enemigo para estar en pecado. Y entonces dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, hay muerte espiritual. Vamos muriendo poco a poco, pero también existe la gracia en Jesucristo. Y esa gracia también puede llegar a través de pruebas en las cuales nosotros tenemos que crecer y vencer en su favor, con su favor a nuestro lado. Así que prueba es para crecer, es una oportunidad. Tentación es básicamente para que caigas en ella y tu vida sea destruida, que es lo que quiere Satanás. Así que la prueba que Dios le pone a Abraham, dice el versículo 2,
toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, aquí está la palabra, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, este texto bíblico está hablando de una prueba bastante fuerte. Él tiene toda esa trayectoria que había caminado con Dios esperando en esta promesa que Dios le había hecho. Y ahora Dios le pide que entregue a su hijo. En el contexto de los pueblos que vivían alrededor de donde Abraham estaba, alrededor de los montes de Moriah, en esa tierra donde él estaba ubicado, también se sacrificaban hijos, se sacrificaban niños, se sacrificaban estos a dioses falsos. Pero ¿por qué Dios ahora le está pidiendo ese sacrificio a Abraham? ¿Qué quiere Dios hacer con Abraham en este momento? Básicamente eso es un antitipo, entiéndase. Es algo que prefigura, algo que da luz a lo mismo que Dios va a hacer con su Hijo Jesucristo. Va a entregarlo como un cordero para sacrificarlo en un holocausto. Así que Abraham responde a la prueba que Dios le hace afirmativamente y decide irse. Y va con su hijo como que van a ir a un lugar a hacer un sacrificio para adorar a Dios. Y cuando llegan al lugar, el texto bíblico dice que Abraham coloca a su hijo en el holocausto y que él va a hacer lo que Dios le había dicho, el hecho de sacrificar a su hijo. Pero inmediatamente Dios proveyó un cordero y un ángel del cielo le dice que no haga lo que él está a punto de hacer. Y el texto bíblico dice que Dios proveyó un cordero en ese momento. Abraham creció en su fe y se convirtió en el padre de la fe. Era amigo de Dios. Él venció en su prueba y esa oportunidad de crecimiento lo hizo crecer espiritualmente. Quizás tú también estás enfrentando alguna prueba ahora mismo. Quizás te sientes en una situación en la que tienes que tomar decisiones espirituales importantes para crecer con Dios. Asegúrate de tomar esas decisiones, de no dejar esas decisiones para luego, de no postergarlas, de no dejar que Satanás venga con tentaciones para destruirte, sino que en cada prueba que venga, en cada desafío, asegúrate de honrar a Dios y serle fiel. Y esto será de bendición para tu vida. El Espíritu Santo te va a ayudar. Dios proveyó un cordero. Dios proveerá para cada uno de nosotros. Pero el mejor cordero que Dios ha provisto es a su Hijo. El texto bíblico dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo, al único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó para que fuese inmolado en la cruz del Calvario, para que entregara su vida por cada uno de nosotros. Dios proveyó un cordero que derramó toda su sangre en la cruz para traer salvación. Si estás en medio de una prueba, recuerda que Él te ama tanto que entregó su vida por ti. Y Él vino a esta tierra, se hizo humano, se hizo siervo y entregó su vida para salvarnos. Jesús nos ama y en su amor tenemos la bendita esperanza de prepararnos para irnos con Él al reino de los cielos. Yo deseo que en cada prueba puedas vencer para ser como Jesús. En cada tentación puedas vencer para ser como Jesús y que no caigas en ninguna de ellas, para que Jesús entonces continúe guiando tu vida hasta el reino de los cielos. Gracias por acompañarme en este video. Deseo que Dios pueda estar contigo y que su Espíritu Santo pueda bendecir tu vida, la de tus hijos y tu familia. Que Dios te bendiga.